Bueno, vamos a comenzar en esta clase. Vamos a comenzar la unidad 5, ¿sí? Que es el problema ético, y vamos a hablar sobre la cuestión de los juicios morales. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un juicio moral? ¿Tiene idea a qué se le llama juicio moral? No, la única cara que veo es la de Claudia, así que... Juicio moral puede ser, o lo ético en realidad, abarca lo moral, abarca lo que es la conducta humana, lo que puede ser correcto o incorrecto, lo que está mal y está bien. Eso creo que engloba todo lo que es ético o ética. Sí, tiene que ver ahí. Sí, primero que vamos a decir que el juicio moral primero es un acto mental, ¿sí? Un acto de la mente que nos permite diferenciar entre lo que está bien, por un lado, de lo que está mal, ¿sí? Eso se conoce como juicio moral. El juicio moral, entonces, es una valoración de lo que hace una persona ante una situación, ¿sí? Ante la situación que tiene que tomar, digamos, una decisión, ¿sí? Las personas nos guiamos por normas morales, ¿sí? Cuando juzgamos lo que es correcto de lo que es incorrecto, ¿sí? Entonces, eso sería la idea así con chiquitita, digamos, de juicio moral. Ahora, si vamos desarmando ese concepto, y desarmamos el concepto de juicio moral, y vamos a decir que se trata de la facultad para entender, discernir y juzgar una cosa, ¿sí? Ahora, la moral, por su parte, trata de las normas, valores, costumbres, ¿sí? Correctas de una sociedad. Entonces, cuando entendemos un juicio moral, vamos a decir que es el poder de juzgar algo basándonos en los valores morales, ¿sí? Aquello que está bien, que distingue aquello que está bien de aquello que está mal. ¿Sí? El juicio moral es lo que nos permite distinguir entre la bondad y la maldad de algo, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Se trata entonces de esta capacidad que tiene la persona de valorar un hecho según lo bueno o malo, ¿sí? En la socialización de las personas, ¿sí? Podemos decir que eh, es en la familia donde se van diseñando y enseñando sobre todo los valores morales, ¿sí? Los valores se aprenden, decimos, en la familia, ¿sí? Es durante la crianza de las personas, de los chicos, donde se les enseñan las reglas de la sociedad en la cual vivimos, ¿sí? Esto está bien, esto está mal, esto no hagas, esto sí hace, ¿sí? Y todo lo que se hace tiene siempre una consecuencia. Más tarde, también las instituciones educativas y sociales son las que continúan con este proceso, digamos, de socialización y de enseñanza, ¿sí? De los valores morales. Entonces, es importante adquirir y aprender, ¿sí? Estas reglas, ¿para qué? Para poder vivir en la sociedad. Y de esto se trata. Y los valores morales nos ayudan, sobre todas las cosas, a vivir en sociedad. Entonces, ¿estamos hasta acá? Hasta acá estamos básicamente... Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, aunque nos enseñen a diferenciar reglas, principios, actitudes, ¿sí? Se terminan estas incorporando siempre, no por una idea, ¿sí? O sea, no es tener la idea de, bueno, lo que está bien y de lo que está mal, no alcanza solamente con eso, sino que tenemos sobre todas las cosas, ¿sí? Que hacer experiencia. No le estoy viendo, che. Algo está pasando. ¿No nos vean nosotros, profesor? Y parece que mi internet está mal. ¿Ustedes sí me ven?
Sí, Sí, sí. profe. Ok, Sí, profe. bueno, si ustedes me ven ya es suficiente. Entonces, decíamos que esto no alcanza solamente con aprenderlo, sino que esto se termina incorporando a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, por eso el juicio moral es importante y es muy personal, ¿sí? Si se basa en la moral es la capacidad que tiene cada persona de interpretar las cosas que hace en la práctica. Entonces, cuando una persona debe juzgar una situación o tomar una decisión, ¿sí? Sobre lo que está la que entra en juego, digamos, su juicio moral, ¿sí? Ahí se activan un montón de resortes, ¿sí? Que fueron aprendidos, que fueron asumidos, que fueron escuchados, que fueron elaborados ya, ¿sí? Por la persona. Entonces, en la práctica es entonces donde su capacidad de juzgar moralmente se modela y afirma, ¿sí? Cuando debe decidir si hacer una cosa o dejar de hacerla, cuando debe opinar si algo que sucedió es correcto o incorrecto, está haciendo uso, está haciendo práctica, ¿sí? De este juicio moral. Entonces, como dijimos, la capacidad, el juicio moral es la capacidad de hacer juicios, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y se forma a partir de nuestras experiencias, ¿sí? Que así las situaciones que experimentamos, los hechos que vivimos, van modelando la forma en la que juzgamos las cosas, ¿sí? Se trata de una experiencia social, como decíamos, porque se aprende para eso nos ayuda a vivir en sociedad, delimitada por principios morales, por la ética y por nuestra propia, ¿sí? Interpretación. Por eso también esto se va formando. Todo juicio moral, ¿sí? Todo juicio moral está compuesto por tres elementos. Esto es fundamental, ¿sí? El primero se encuentra en el objeto al que se refiere la conducta seleccionada por el sujeto. Luego tenemos la circunstancia o las condiciones, ¿sí? Que contextualizan el hecho. Y por último tenemos la intención de la persona que ha llevado a cabo el hecho, ¿sí? Primero tenemos entonces, en primer lugar se encuentra, decimos, el objeto al que se refiere la conducta, la segunda son las condiciones o las circunstancias y el tercero la intencionalidad, ¿sí? De aquel que hizo la cosa. Entonces, si bien la moral es un compilado, ¿sí? Compartido por los miembros de una sociedad porque todos compartimos, ¿sí? Los mismos valores morales, no todos la interpretan de la misma manera. Esto implica, ¿sí? Que algunas personas van a considerar, ¿sí? Que alguna cosa es inmoral cuando otros van a decir que es moral, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, se va a aclarar que lo moral es aquello correcto y aceptado socialmente y lo inmoral es lo que atenta contra la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Estamos más o menos, ¿sí? Entonces, Sí, este juicio claro, muy moral, claro, sí. decíamos, ¿sí? Que es estabilidad de razonar correctamente sobre lo que debe hacerse en una situación específica y lo que no, ¿sí? Este juicio que hace que los humanos puedan tomar decisiones, ¿sí? Sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, es en acción, digamos, ¿sí? El juicio moral es expresado a través de opiniones o decisiones que avalan esto, ¿sí? La moral es un conjunto entonces de principios y creencias que se relacionan en el comportamiento correcto o incorrecto, ¿sí? De las personas, ¿sí? El juicio moral también es una sentencia que tiene que ver con el valor moral o la cualidad de una acción, ¿sí? Realmente estoy eh, retomando las ideas, ¿sí? Entonces, el juicio moral va a evaluar lo correcto o lo incorrecto, ¿sí? Cuando se analiza un juicio moral, siempre se puede encontrar que contiene un sujeto que juzga, ¿sí? Un objeto cuya acción será juzgada y un estándar de conformidad con la acción del sujeto que será juzgado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las tres partes que decía. Entonces, el juicio moral es una sentencia, ¿sí? De cualidad moral
de acciones voluntarias habituales. Por eso el que realiza es alguien que piensa, ¿sí? Es una acción es de alguien, de un ser racional. ¿Sí? Generalmente un juicio moral se da en las acciones habituales del ser humano racional. De alguien que no piensa, no puede ser moralmente bueno o moralmente malo. Ahí ya entran todos los atenuantes, ¿sí? De la moral. Entonces, las acciones voluntarias de una persona racional son las que involucran tres cosas en principio, ¿sí? Involucran deliberación, decisión y resolución, ¿sí? Por eso tienen la cualidad de ser correctas o incorrectas. Las acciones son consideradas como buenas o malas en referencia al estándar de la moral, ¿sí? En base a este estándar, ¿sí? El juicio moral es dado. Entonces, decíamos que es las acciones voluntarias de una persona racional que involucran la deliberación, la decisión y la resolución. Y si yo, para hacer algo, tuve que haber pensado, deliberado, haber decidido hacerlo, y una vez que lo decidí, lo hago, ¿sí? Ahí eso puede ser juzgado como algo bueno o malo, ¿sí? El juicio moral, entonces, es ese proceso en el que un individuo define lo que está mal de lo que está bien, de lo que es bueno de lo que es malo, ¿sí? De lo que es loco, surreal, ético, poético, neutral, bello, feo, todo. Eso es un juicio moral, ¿sí? Se podría decir que toda decisión que implique la capacidad de afectar a otra persona es una decisión moral. Entonces, los estándares con los que se hacen juicios de valor están fundamentalmente basados en la perspectiva humana, ¿sí? Se establece, ¿sí? Así un estándar de lo que es bueno a través de un consenso racional, ¿sí? Establecido por un formato que es común, digamos, eh, al colectivo comunal, a la sociedad, no al inconsciente colectivo, sino al consciente, ¿sí? Es totalmente consciente. Un juicio moral también puede incluir algo de intuición, ¿sí? ¿Sí? Algo así, bueno, como seguimos la intuición para ver si está bien o para ver si está mal. ¿Y ustedes tuvieron alguna decisión moral alguna vez? ¿Mm? ¿Algo que hacer, algo que no? ¿Mm? Digo, ¿rindo o no rindo? ¿Copio o no copio? Una decisión moral, ¿sí? Necesita deliberación, decisión y resolución. ¿Sí? Entonces, digo, ¿cuándo? Y ahí después, esto a la hora de pensar, ¿no es cierto?, la realidad de los juicios morales. Estamos atravesados permanentemente por juicios morales. Y van a escuchar por ahí decir que la moral es relativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la moral sea relativa. No significa que a cada uno le dé lo mismo. No es lo mismo decir una moral relativista, ¿sí? No tiene que ver con eso. Si una moral relativista es decir, todo da lo mismo, ¿sí? Es cuando nosotros decimos, si vos lo sentís, si vos lo crees, si a vos te parece hacerlo. Si eso es una moral relativista, ¿sí? Ahora, la moral siempre es relativa, ¿sí? Relativa viene de relación, que está relacionada a algo o a alguien. Si es relativa a la persona. ¿Sí? Yo no puedo, el celular no es moralmente bueno ni moralmente malo, ¿sí? O sea, es relativo a la persona. Digo, si la persona utiliza este celular o cualquier cosa para el mal, ¿sí? Está usando esto, se está convirtiendo en algo moralmente malo, pero lo hace la persona. ¿Sí? Es relativo a la persona. ¿Sí? No es que depende de lo que la persona crea que tiene que hacer, ¿sí? Si decide, si delibera, decide y lo realiza, ¿sí? Entonces es un juicio de valor. ¿Sí? Ese juicio de valor puede ser bueno o malo, es un juicio moral, ¿sí? Que nos ayuda, ¿sí? A vivir en sociedad, es para eso, ¿sí? En algunas sociedades, ¿sí? Como la moral es consenso,
¿sí? En la moral no hay dogmas, ¿sí? No está escrito todo, sino que hay consensos que se van dando, ¿sí? No es lo mismo un juicio moral aquí que en otra cultura, por ejemplo, ¿sí? Porque son relativos a la cultura, relativos a la comunidad, relativos a la sociedad y a la familia donde están, ¿sí? Pero hay algo, ¿sí? Hay algo que igualmente nos dice, por intuición, ¿sí? Sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Hay alguien, ¿sí? Que nos dice, ¿vieron esa vocecita interior que a veces tenemos, por más que la queramos silenciar, por más que la queramos silenciar, siempre aparece, siempre habla, siempre nos dice, ¿sí? Después cuando nos vamos a dormir está ahí, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, ¿sí? Y entonces tenemos que animarnos nosotros a ver, a evaluar nuestros juicios, ¿sí? Las cosas que hacemos, moralmente buenas o moralmente malas. También hay cosas, hay juicios que pueden ser atenuantes, ¿sí? Cuando yo estoy impedido, ¿sí? Cuando yo no tengo deliberación, cuando yo no pude deliberar si está bien o está mal y tuve que hacerlo. Por ejemplo, tengo, tienen, poner un caso, no un caso típico, ¿sí? Vienen a mi casa y tienen a mi familia a punta de pistola, por decirle, y me dicen, bueno, para que o mueren ellos o tenés que ir a matar al vecino. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cuál sería la acción moral? El juicio moral. O sea, si yo no mato a mi vecino, muere toda mi familia. ¿Sí? Ahora, si mato a mi vecino, me convierto en un asesino y se salva mi familia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que hacer? Cualquiera de los dos estaría mal. Qué horrible decisión. Por eso, pero las decisiones se dan así. Digo, estás en un acantilado y tu amigo se está por caer y vos los estás sujetando. Pongo ejemplos, ¿no? ¿Sí? Y no se pueden salvar los dos. ¿Sí? Y se están cayendo. Y él te dice, soltame y salvate vos. Si son situaciones extremas en donde se juega esto, los juicios morales, ¿qué hacemos ahí? ¿Nos caemos los dos? ¿O me salvo yo? ¿Sí? ¿O hago todo para que él suba y me caigo yo? ¿A quién salvo? ¿A él, a mí, a ninguno? ¿Sí? Son situaciones que no son simples. Digo, no tengo para comer, ¿sí? No tengo para comer. Robar está mal, ¿sí? Pero tengo que darle de comer a mi familia y me voy a robar para comer. ¿Está bien o está mal? Ese es más fácil. Pero claro, está mal para el que tiene ya de base, como digo yo, ciertos valores y principios inculcados. Está mal. Pero son situaciones límites también, la verdad que después viene... Es en las situaciones límites donde se juega verdaderamente, ¿sí? Nuestra moral. Ese es el tema. Y donde uno realmente, yo pienso que, a ver cómo lo puedo decir, creo que ahí uno pone en juego, cómo uno pone en juego hasta dónde yo soy una buena persona o el valor de un ser humano, qué valor como ser humano tengo, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Yo creo que son esas situaciones donde a uno lo pone a prueba en eso. Sí, es que ahí se va viendo la cosa, digamos, ¿no? O sea, cómo vamos nosotros evaluando nuestra vida y qué valor tiene
¿sí? Nuestras decisiones y la implicancia que tiene con las otras cosas. ¿Sí? Porque todo Sí. tiene una implicancia. ¿Sí? Y después es que uno no sabe si, bueno, también juega mucho la inseguridad, ¿no? Pero, porque hay que ser también una persona muy segura para tomar ese tipo de decisiones. Sí. Pero yo creo que también a uno no solo le crea el cargo de culpa si tomó o no una buena decisión, sino el que te juzguen los otros por tu acción. Sí, totalmente. Sí, o sea, la coacción, la limitación, ¿sí? Las situaciones a veces en las cuales no estamos del todo conscientes, ¿sí? Son atenuantes, vamos a ver, ¿sí? Son atenuantes, pero no me O eximen, sea, ¿sí? No me sí. eximen de la culpa. O en este sentido, éticamente, Sí, ¿qué es lo justo? ¿O qué fue lo justo en esa situación? claro. Eso Porque es. hay muchas cosas que Hay se muchos, juegan, no sí. es fácil. No No, es fácil. ¿Qué se es lo juegan más justo? cosas de las que nosotros Éticamente. pensamos. ¿Sí? Sí, Digo, un sí. dilema moral, ¿sí? El aborto. O sea, ¿salvo a la criatura o salvo a la madre? Alguien tiene que morir porque el parto viene mal, ¿sí? O la eutanasia, ¿sí? Está sufriendo, entonces mejor que muera. Me convierto en un asesino, pero le saco el sufrimiento, ¿sí? Son dilemas que van apareciendo, ¿sí? Y que hay que pensarlos, ¿sí? Tenemos que pensarlos, ¿sí? Hay que entrar, digamos, a pensar profundamente esto, ¿sí? Eh, pero bueno, no es tan simple. ¿Por qué? Porque nos involucra, ¿sí? O sea, no solo que nos involucra, sino también que nos eh, hace que tengamos que tomar partidos que a veces no queremos, ¿sí? O sea, y la pregunta sobre qué es lo bueno, que ahí está el problema muchas veces, ¿sí? Por eso vamos a comenzar esta unidad, digamos, ya hicimos una pequeña introducción así, con preguntas que le pueden llegar a mortificar y no dejar dormir un par de días, ¿sí? Lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Yo les voy a mandar un artículo, vamos a empezar a leer con una encíclica es muy buena, ¿sí? Se llama Veritatis Splendor, ¿sí? Que es del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Donde él habla o sea, es el esplendor de la verdad, ¿sí? Significa Veritatis Splendor. Y donde él nos va a presentar, ¿sí? Nos va a presentar esta cuestión, digamos, de la pregunta por lo bueno, ¿sí? De la pregunta por lo bueno. Entonces, una vez que leamos esto, ¿sí? Es importante, digo, hacer un análisis, ¿sí? Son 50 páginas en el archivo que les voy a enviar. Pero digo, es muy clave entrar en esta lógica, porque a veces nosotros decimos, bueno, esto está bien y esto está mal, pero no sabemos ni siquiera por qué, ¿sí? Y si hay algo que me define, si hay algo que me norma, si hay algo que me guía, y qué es aquello que me guía, ¿sí? A la hora de pensar lo bueno o de pensar lo malo. Solamente es una cuestión eh, de pecado y gracia, digamos, o hay algo en la conciencia, ¿sí? Que nos ayuda sobre todas las cosas. Entonces, lo que a mí me gustaría es que nos tomemos un rato, ¿sí? Y no son tantas páginas, son 9 páginas nomás en el archivo, así que corta, bueno, no es tan corta. Y después les voy a mandar el artículo completo, ¿sí? Pero me gustaría que lo puedan leer, ¿sí? Vamos a tomarnos un rato ahora para leer, media hora hasta donde lleguen,
¿sí? Y vamos a comentarlo después, ¿ok? ¿Sí? Lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque es importante tener un acceso a la verdad, una verdad no solamente objetiva, que a veces buscamos lo objetivo, lo subjetivo, lo relativo, ¿sí? Lo experiencial, vamos buscando siempre argumentos que nos vayan dando la razón a todos, sino que vamos a leer esto hasta donde lleguemos, y a partir de la lectura, desde hasta donde llegamos, y vamos a, estoy buscando para subirle ahora, los voy a subir acá y lo descarguen directamente. ¿Sí? Hasta donde leemos y vamos a hacer un análisis, vamos a ir subrayando las cosas que nos parecieron importantes, que nos llamaron la atención, y a partir de ahí vamos a hacer una reflexión, ¿sí? Un comentario de esto, ¿ok? Ahí, ¿por qué no me deja reenviarlo? Red desconectada, me dice. Esperen que hay algo mal que no está bien, y por eso no me deja enviar. Entonces, les envío, son y 56, a las 3:30 volvemos, ¿sí? Bueno, muy bien, profesor. ¿Pudieron leer algo? Sí, algo. Medio con la cabeza quemada, pero Sí, no, como mentira. todos. Como todos. Sí, pudimos leer. Bien. Sí. Interesante, interesante. ¿No lo conocían a la chica? No, yo la verdad nunca la había leído, pero muy interesante. Lo que tiene que, hay que, entender otras cosas también, y son temitas muy, por ejemplo, ellos hablaban de la teología moral, Sí. de la renovación de la teología moral. Uh-huh. Bueno, voy a esperar a los otros así me ayudan, porque si no voy a hablar todo yo. Dale, no, esperamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué fueron leyendo? En el capítulo 1 estuve leyendo que hablaba sobre el diálogo de Jesús con el joven rico y, y expresaba bien cómo fue ese diálogo, que le preguntaba cómo ser bueno y él decía que el único bueno es Jesús. Y decía, bueno, ¿y entonces cómo puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y le decía, bueno, siguiendo los mandamientos. Y ahí después, no llegué al capítulo 2, porque me falta un pedacito para terminar el capítulo 1, pero avancé a ver, acá me guardé la captura, avancé al capítulo 2 y en el inicio explicaba que el diálogo entre Jesús y el joven rico nos permite recoger los contenidos esenciales de la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el comportamiento moral. Y decía que todo esto hace referencia a la subordinación del hombre y de su obrar a Dios, y diciendo que el único bueno es Dios, y también habla de la relación entre Dios y el hombre y explica de un modo claro que los mandamientos divinos hacen la real diferencia entre el bien moral de los actos humanos y también con la vida eterna. Perfecto. Y vemos en el número 8, Santo, por ejemplo. La fuente y la fuerza moral. ¿Cómo? ¿No te escuché eso último? No, que también trabaja, que también dice que también hacía referencia al don del Espíritu Santo
que es la fuente y la fuerza de la vida moral. Bien. Perfecto. Claro, y la clave, ¿no? La clave de la moral siempre es ¿qué debo hacer? Si esa es la pregunta. Kant, inclusive, en la crítica a la razón práctica, ¿sí? La pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Sí? Que es clave a la hora de entender, digamos, la vida moral, ¿sí? Porque todo se reduce a eso. O sea, no se reduce, sino que comienza desde ahí. Cuando yo me hago la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Entonces ya estoy diciendo, ¿tengo que hacer lo bueno o tengo que hacer lo malo? ¿Sí? O tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Entonces, Juan Pablo II lo que hace es poner en contexto, ¿sí? Esta misma pregunta, ¿no es cierto? A partir de distintas situaciones morales que se van a ir viendo después, ¿sí? Cuando él va haciendo el desarrollo, ¿sí? De la moralidad, ¿sí? Tengo un insecto que está dando vueltas por acá. Sí, va a ir explicando, digamos, esto, ¿no? Vamos a ver la moral autónoma, la moral heterónoma, la opción fundamental, ¿sí? Los juicios de razón, los juicios morales, ¿sí? Que son sumamente importantes a la hora de poder nosotros plantarnos y tener, ¿no es cierto?, una conciencia moral lo más clara posible, ¿sí? Lo más clara posible a la hora de cuando se nos plantean las situaciones, ¿sí? O sea, no es que yo cuando se me plantea algo estoy pensando la que dice la teología, qué dice la filosofía, qué dice la Biblia, ¿sí? Qué dice la fe. No, o sea, uno obra, ¿sí? A veces sin pensar demasiado. ¿Por qué? Porque ya tiene incorporado, ¿sí? Ciertos criterios, ciertas categorías, ¿sí? Morales. Entonces, a partir de eso obramos. Cuando la cosa es más compleja, entonces ahí sí nos ponemos a pensar, a hablar, a conversar con otros, a que el discernimiento sea mucho más profundo, ¿sí? Entonces, pero mientras, digo, en lo cotidiano, ¿sí? En la deliberación, la decisión y la concreción del acto se nos da a veces sin pensarlo demasiado. Digo, sí, bueno, ¿y cómo hiciste esto? Y lo hice sin pensar, ¿sí? O sea, en algún momento lo habrás pensado, en algún momento eso se habrá elaborado, ¿sí? En tu vida para que después lo realices, lo lleves a la práctica, ¿sí? Entonces, pero eso todo es algo que lo venimos mamando, por decir de alguna manera, por usar esta metáfora, desde niños, ¿sí? O sea, que es aquello que nos ayuda a vivir, ¿no es cierto?, en sociedad y en una sociedad organizada, porque si cada uno utiliza su moral como quiere, sería un caos. Y la moral es un bien, podemos decir, comunitario. Sí, es un bien del colectivo social, ¿sí? Es un bien de la comunidad. No es solamente un bien personal. Y la moral se aplica tanto para el otro como para mí, o sea, para los dos. O sea, es un ida y vuelta. No es que yo estoy libre de que se me apliquen los juicios morales y yo solamente puedo juzgar moralmente a los otros. Que a veces lo hacemos, ¿eh? O sea, es más fácil ser duros, rígidos, ¿sí? Con los juicios morales hacia los otros, pero cuando nos toca a nosotros decir, bueno, no era tan así, ¿sí? Ténganme paciencia, yo lo que en realidad quise hacer y o sea, buscamos excusas, ¿sí? Entonces, digo, con esto estamos empezando, decía al inicio, esta unidad 5, ¿sí? En torno eh, al problema ético, ¿sí? Entonces, esta cuestión de los juicios morales es importante leer, por eso en esta primera parte vamos a trabajar sobre esta encíclica. La clase que viene vamos a trabajar sobre el conocimiento moral, objetividad, subjetividad, intersubjetividad, ¿sí? Fundamentaciones del universalismo y del relativismo. Después veremos diversas teorías éticas, ¿sí? ¿Cuál es la motivación moral? Vamos a ver también eso. Y terminaremos con Aristóteles, nuestro viejo amigo Aristóteles, ¿sí? La virtud del deber,
la buena vida, perdón, Kant, ¿sí? La virtud y el deber, Aristóteles, la vida buena, y el utilitarismo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar desde ahí, que es el utilitarismo, es esta corriente que tiene que elegir el bien para la mayor cantidad de gente, o sea, para la felicidad para la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar estas tres corrientes, Kant, Aristóteles y Stuart Mill, ¿sí? Para terminar esta unidad del problema ético. Y comenzamos entonces con esta encíclica, Veritatis Splendor, que la tienen que continuar. ¿Qué más leyeron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué más les llamó la atención? Si bien el capítulo 1 y la introducción es una contextualización, ¿sí?, de un texto bíblico a partir del cual el Papa hacía su reflexión, después tiene implicancias concretas, como todo, tiene implicancias concretas en la vida de cada uno. ¿Qué más les llamó la atención de ese capítulo 1? Ajá. Nada más. Yo me anoté una parte. No, perdón. No, dale, Siana, yo te sigo. Dale. Yo me anoté una parte que hablaba sobre la educación, porque preguntaba cómo desarrollar esas condiciones para ejercer la libertad, y hablaba de una educación para la autonomía, que formara al individuo como ser social que desarrolla habilidades de convivencia y disciplina y responsabilidad comunitaria. Y me acordaba justamente lo que decía Claudia hoy, de que tengo acá el consenso social, que realmente la moral es algo para poder desenvolvernos correctamente en sociedad. Y pensaba en la situación que estamos viviendo hoy, donde tenemos que usar todos barbijos, y si alguien viene sin barbijo, uno observa que todas las personas ya cambian la cara, ya, ¿qué haces sin barbijo? Entonces como mencionaba hoy Claudia, justamente, ese es el sentirse juzgado, a veces no es algo directo, pero sino que hace cumplir las reglas, digamos, por el mismo consenso social de respetarlas. Uh-huh. Claro, por ejemplo, también podemos ir más allá, el tema del juntarse, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de fiestas clandestinas, llamémosle clandestinas porque están prohibidas, ¿sí? En un Estado de Derecho no sería posible que haya una fiesta clandestina. O sea, cuando decimos fiesta clandestina parece ser que perdimos el Estado de Derecho, ¿sí?, en el país. Entonces es otro tema para otra situación. Pero ¿qué pasa? Digo, ante una situación de emergencia sanitaria, y al haber una prohibición por medio de un DNU, ¿sí?, veamos después si es constitucional, si no es constitucional, ese no es nuestro tema, ¿sí? Pero hay un beneficio mayor si no lo hacemos que si lo hacemos, ¿sí? Entonces, después vamos a ver también que una ley mala no obliga en conciencia, ¿sí? Una ley buena me obliga en conciencia. Yo no estoy obligado a cumplir una ley que es mala, ¿sí? Porque ahí está la libertad de conciencia. Ahora, sí estoy obligado a cumplir una ley que es buena. Digo, es bueno que no nos juntemos porque cuando nos juntamos podemos llegar a generar un disparo, por decirlo así, en la cantidad de contagios y riesgos que hay, digamos, en esos encuentros. Sí, y objetivamente podemos verlo. Y entonces estamos faltando a una ley moral también, no solo una ley civil. ¿Sí? La ley moral está siempre por encima de la ley civil, siempre. Por ejemplo, yo tengo que pasar un semáforo en rojo, ¿sí? Y voy con un enfermo, ¿sí?, que le estoy llevando al hospital. No puedo esperar al minuto y medio a que me dé el semáforo. O sea, ahí está por encima, el hombre está siempre por encima de la ley, ¿sí? O sea, tengo que pasar igual, ¿no? O sea, tengo un atenuante que es que llevaba un enfermo. Después mostraré que eso era así, ¿no? Después tengo que justificar por qué lo hice. O sea, no es un capricho, nomás no tengo tiempo y entonces paso el semáforo en rojo. ¿Sí? Porque estoy poniendo en riesgo otras vidas.
también a otras personas, pero estoy llevando a una que está en riesgo de vida, ¿sí? Entonces, ahí tengo atenuantes. Pero ante esto tengo atenuantes de hacer una joda, por ejemplo, en una fiesta clandestina, ¿sí? ¿Tengo algún atenuante? Aparentemente no, ¿sí? Porque es una ley buena que obliga en conciencia. Digo, porque es un bien para todos en este caso, ¿sí? Después alguien se había enfermo ahí o se contagió ahí, desparramó, ¿sí?, el virus por todos lados. ¿Y por qué? Por un momento decir, bueno, ya me cansé de estar solo, quiero juntarme. También es responsabilidad nuestra. Y que a veces, digo, nos vamos relajando también en esto, ¿no? Ojo con eso. ¿Sí? No, si yo me junto con él, no me hago con ellos, ¿sí? Que ya sabemos que nos cuidamos. ¿Cuándo? Sí, pero cuando estamos juntos, nadie usa barbijo, nadie se puso el jabón, el aceite, nadie se lava las manos con el alcohol, ni con jabón, ni con detergente, ¿sí? Ni con nada. Entonces estamos de ahí viviendo en dulce montón ese momento. Y claro, ¿sí? Entonces, una cosa son las grandes fiestas que se hacen, pero después también están los encuentros que vamos generando nosotros, ¿sí? Que también tienen su peligrosidad y también están fuera de la ley en este caso. ¿Sí? Por eso, vamos a dejar acá. Vamos a continuar. Sí. Por ahí también yo lo había notado en cuanto a la pregunta, ¿no? ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Que creo que fue la pregunta por ahí que más tuvo redundancia en este primer capítulo de la encíclica. Y decía también la respuesta de Jesús, que lo estoy buscando y no la encuentro. Algo de para ser perfecto, ven y sígueme, algo así, ¿no? Esta respuesta que Jesús le da al joven rico. Lo Claro, que a mí por ahí ve, también vende todo lo que tienes. es como una responsabilidad, ¿no? La libertad que le da Jesús a este joven de decirle, bueno, querés alcanzar la vida eterna, querés ser perfecto por alguna u otra forma, deja todo lo que tenés y seguime. Ese compromiso que debe asumir este joven en tomar la iniciativa y dejar realmente la vida que llevaba, la vida que tenía, para convertirse en otra. Eso también por ahí. Sí, o sea, Sumar a lo requiere que un mis cambio. compañeros ¿Qué debo dijeron. hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? Uh-huh. Cumplir los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice cuáles. Dice, esos ya los cumplí. ¿Qué más? Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y, o sea, implica ciertamente un cambio de vida. Un cambio de vida que no siempre estamos dispuestos a hacer. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, seguirlo, o sea, hacer lo bueno, ¿qué debo hacer? Debo hacer lo bueno, ¿sí? No siempre es tan simple, no siempre es tan claro, o sea, por más que sea claro, no siempre es tan querible por uno, ¿sí? Porque a veces queremos hacer lo malo más que otra cosa, ¿sí? Entonces, este es el tema. Entonces, la pregunta es muy profunda, ¿sí? A la hora de que tenemos que responder porque implica la vida. ¿Sí? Sí, pero el joven también busca la verdad, o sea, busca a Dios. Claro, pero ¿Cierto? después se fue entristecido porque poseía muchos bienes. O sea, le costó dar piso, pero se quedó ahí. ¿Sí? O sea, no logró dar el paso, ¿sí?, necesario para poder, digamos, alcanzar esto. No dice qué pasó después, dice que simplemente se fue entristecido porque tenía muchos bienes, nada más. ¿Qué hizo después? No sabemos. ¿Sí? Pero, digo, nosotros también implica, o sea, hacer el bien implica la vida. Implica la vida, implica todo lo que somos. ¿Sí? Hacer el mal no es una opción. ¿Sí? Hacer el bien es necesario. O sea, digo, no alcanza con ser buenos. ¿Sí? Tenemos que hacer también el bien a los demás. ¿Sí?
Así que bien, para la clase que viene terminamos de leer esto, ¿sí? Que lo pueden leer en un rato. Igual les pasé la página del Vaticano donde está el artículo completo con los links. Vayan anotando aquello que le va resonando, que le va haciendo ruido, que no lo entienden del todo, y la próxima clase lo reflexionamos y avanzamos con los otros temas. ¿Ok? Sí, profesor, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde y una buena semana. Gracias igualmente, profe. profesor. Adiós. Chau, chau. Adiós.